vamos a continuar. Una disculpa que el martes no pudimos seguir con el último tema de las patologías valvulares que teníamos pendiente, que es insuficiencia aórtica. Entonces vamos a continuar con él. ¿Alguna pregunta que haya quedado, doctores, duda al respecto de lo último que vimos, que fue estenosis aórtica? ¿Duda, inquietud, algo que no haya quedado claro? Creo que No, doctor. Ok, doctores, entonces, permítame un momento, ¿eh? ¿Podemos todos ver la presentación, doctores? sí. Ok, una disculpa por el perro, ¿eh? Esperemos que no dé mucha lata. Entonces, les decía que vamos a ver el último de los temas de valvulopatías que nos quedó pendiente, que se trata sobre la insuficiencia aórtica. En cada una de las valvulopatías pasadas, doctores, doctoras, vimos que si bien algunas etiologías podían originar varias de las alteraciones, por ejemplo, la cardiopatía reumática podría causar tanto estenosis como insuficiencia, afectar tanto la mitral como la válvula aórtica. También vimos que había algunas etiologías más comunes dependiendo la enfermedad valvular que estuviéramos estudiando. No es la primera causa de estenosis mitral, la misma que la causa de estenosis aórtica, y lo mismo sucede con la insuficiencia mitral. En el caso de la insuficiencia aórtica, vamos a ver otro grupo de alteraciones o etiologías que también pueden diferir un poco al respecto de las pasadas. Al igual que en la insuficiencia mitral, habíamos dicho que en el caso de las insuficiencias o regurgitaciones, a diferencia de las estenosis, nosotros podíamos tener dos tipos de cuadro clínicos, un cuadro clínico agudo y un cuadro clínico crónico, dependiendo el tiempo y el volumen o la cantidad de la regurgitación que se produjera. En el caso de la insuficiencia aórtica, entonces vamos a dividirlo así. Digamos que en el caso de las etiologías u orígenes de insuficiencia aórtica aguda, básicamente vamos a tener dos principales que ocupan casi la totalidad de los eventos. Uno sería la endocarditis. Si la endocarditis es capaz de producir por medio de perforación de las valvas, ruptura del tejido valvular, insuficiencia aguda, en un cuadro de una infección de relativamente pocos días o semanas. Habitualmente la insuficiencia que produce la endocarditis tiende a ser una insuficiencia muy severa, porque tiende a ser insuficiencia originada por un daño catastrófico en el tejido de las valvas. Entonces, esa sería la causa más común que vamos a ver. Otra causa que también es frecuente es la disección aórtica. La disección aórtica es un tema que vamos a ver un par de semanas más adelante, en donde hay una ruptura parcial de la pared de la aorta en cualquiera de sus segmentos. Ustedes, si recuerdan la anatomía, la aorta tiene diferentes segmentos. La porción proximal básicamente se divide en aorta ascendente o raíz de la aorta, callado de la aorta y luego aorta torácica descendente y aorta abdominal. Cuando la raíz de la aorta, que es digamos que la porción proximal de este vaso, el cual está en contacto directo con la válvula aórtica, sufre una ruptura parcial de la pared, muchas veces secundaria a la dilatación previa o a la formación de un aneurisma en esa zona, esta ruptura parcial puede llegar a afectar el tejido de la válvula debido a la localización anatómica y dado que la ruptura es un evento súbito, por lo tanto la disfunción valvular también puede ser súbita. Entonces, estas dos serían las etiologías más comunes en la insuficiencia aórtica aguda.
Cuando nos pasamos a la columna que tenemos del lado izquierdo, ahí vamos a ver otra serie de patologías. Vemos la ectasia anuloaórtica, la válvula bicúspide, vemos también que puede ser una enfermedad reumática, la misma hipertensión. Existe también la posibilidad de la degeneración mixomatosa, que es algo que vimos en la insuficiencia mitral. Las disecciones crónicas o los aneurismas crónicos de la aorta, sobre todo en su porción proximal, y el síndrome de Marfan, también son elementos que pudieran encontrarse o que predispongan a una persona a sufrir insuficiencia aórtica. Ahora, si ustedes ven esa lista, doctores, ¿qué les parece que tengan muchas de estas patologías en común? Es decir, la válvula bicúspide, el síndrome de Marfan, por ejemplo, la ectasia anuloaórtica. Ectasia se refiere a dilatación, por decirlo de alguna manera, en este caso del anillo aórtico. ¿Qué les parece que comparten o cuál les parece el punto en común en estas patologías, doctores? ¿En todas las que están ahí o solo las que mencionó? Pues en la mayoría, a lo mejor no en todas, por ejemplo en la hipertensión, como que la hipertensión en particular es un tema o un origen que parece no relacionarse con los otros orígenes, pero la válvula bicúspide, el aneurisma o la disección de la aorta, el síndrome de Marfan, ¿qué comparten en común, doctores? ¿Se trata de enfermedades qué? ¿Sería crónicas? Crónicas, Bueno, pero ¿cuál es el sustrato de esas enfermedades? Normalmente estamos hablando de enfermedades del tejido conectivo, doctores. Es decir, ustedes a lo mejor han oído, no sé si conocen cuál es el síndrome de Marfan. ¿Sí lo han oído, doctores, doctoras, o no lo han oído? sí, pero no recuerdo muy bien. Bueno, el síndrome de Marfan es una enfermedad de una colágena, específicamente de la fibrilina. En este caso, los pacientes tienden a desarrollar un fenotipo muy especial. Suelen ser pacientes muy altos, muy delgados, con gran elasticidad en sus articulaciones, en la piel y con alteraciones en sitios donde el tejido conectivo es muy importante. Por ejemplo, suelen tener problemas en la córnea, que es un sitio en donde suele haber tendría que haber necesariamente buena cantidad de tejido conectivo de buena calidad. Tienden a tener alteraciones, como ya lo dijimos, en las articulaciones, en el cartílago, que habitualmente es un sitio donde hay mucho tejido, mucha colágena, y pues siguiendo esta fisiopatología, tienden a tener alteraciones en la pared de los vasos, dado que la pared de los vasos es en un porcentaje muy importante elástica y está formada por fibras de colágena. Entonces, parte de las características o de las enfermedades o incluso de las causas de muerte de un paciente con síndrome de Marfan tienden a ser las complicaciones cardiovasculares. La válvula bicúspide es una enfermedad congénita, ya vimos, en donde en vez de tener 3 válvulas tenemos 2, pero que también se encuentra muy frecuentemente en estos pacientes, en pacientes con síndrome de Marfan o en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, que sería también otra enfermedad de la colágena. En este caso ahí lo que está alterado es la proteína llamada elastina. La ectasia anuloaórtica o la dilatación del anillo aórtico generalmente es secundario por una alteración en esta pared de la válvula o de la raíz de la aorta. Entonces, en el caso de la insuficiencia aórtica crónica, muchas veces las enfermedades del tejido conectivo, tanto adquiridas como congénitas, tienden a ser un determinante muy importante o un factor de riesgo muy importante en este grupo de pacientes, especialmente, más que en otras valvulopatías. Ahora, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que ocasiona el daño en la insuficiencia aórtica? Básicamente, también esto ya lo hemos repetido múltiples veces, por lo tanto espero que ya les quede muy claro. Ya dijimos que las estenosis son un problema de presión. Hay un aumento en la resistencia y eso es el problema en la estenosis tanto mitral como aórtica. Sí, y en el caso de como esta, el problema es sobre todo de volumen. Si el problema es de volumen, quiere decir que lo que tenemos es un mayor volumen.
en cualquiera de las cavidades. Si estamos hablando de la insuficiencia aórtica, pues el volumen aumentado lo vamos a tener en el ventrículo izquierdo, que es la cavidad que expulsa la sangre y a la cual retorna en el caso de la insuficiencia. Esto, junto con el llenado, dado que este retorno del volumen se produce durante la diástole, durante el momento en el que en teoría la válvula aórtica tendría que estar cerrada, y al mismo tiempo que en teoría la válvula mitral está llenando el ventrículo izquierdo, pues lo que hacen es aumentar la precarga. Y esto es un fenómeno muy importante en la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Normalmente, esto va a originar un tipo de remodelación inicial que conocemos como hipertrofia excéntrica. Esto también ya lo hemos platicado otras veces, doctoras. ¿Recuerden cuál es o qué característica tiene la hipertrofia excéntrica? A lo mejor les resulta más sencillo si empezamos definiendo el otro tipo de hipertrofia, que sería la hipertrofia concéntrica. ¿Se acuerdan cuál era la hipertrofia concéntrica? Donde aumentaba el grosor. Aumenta el grosor y ¿qué pasa con la cavidad o el diámetro de la cavidad? Se hace más pequeño. Ok, en la hipertrofia excéntrica lo que sucede es que hay un aumento del grosor, pero el aumento de volumen impide que la cavidad se haga más pequeña, por lo tanto vamos a tener habitualmente una dilatación importante de las cavidades o un aumento de tamaño o una gran cardiomegalia. Esto lo vamos a ver muy frecuentemente en pacientes con insuficiencia aórtica crónica, ¿verdad? Porque si hablamos de una insuficiencia aórtica aguda, pues como en la insuficiencia mitral aguda, no existe tiempo para esa remodelación, por lo tanto también el cuadro clínico va a cambiar. Esta algoritmo que tienen ustedes aquí en la pantalla es más o menos una serie de elementos que van a estar comunicándose entre ellos y que van a originar que muchas de las alteraciones de la insuficiencia aórtica crónica se perpetúen. Si ustedes se van a la parte superior del algoritmo, en donde vemos que tenemos la insuficiencia aórtica o la regurgitación aórtica, pues básicamente lo que tenemos entonces dijimos es una regurgitación diastólica. La válvula aórtica tiene que estar cerrada durante la diástole y es en ese momento en el cual está regresándose por la causa que nosotros, la que quieran ustedes, de todas las que dijimos que producen insuficiencia aórtica crónica. Esto va a generar diferentes consecuencias. Una consecuencia sería el aumento del volumen ventricular. Es decir, en el ventrículo izquierdo tenemos mayor volumen, ya lo dijimos, tenemos el volumen que va a llegar normalmente en la diástole por la válvula mitral, más el volumen que está regresando a través de la válvula aórtica, que en teoría ya lo habíamos expulsado en la sístole, pero que, pues, dependiendo del grado de insuficiencia, está generando un volumen mayor al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. Tenemos un aumento del volumen latido. ¿Por qué tenemos un aumento del volumen latido? Porque habitualmente lo que hace para compensar el paciente o el ventrículo y no permitir que el gasto cardíaco caiga es aumentar el volumen de expulsión. ¿Esto a qué se refiere? Si nosotros expulsamos, tenemos un paciente con una FEBI del 50% y
¿Dónde están ubicados los ostium coronarios, doctoras? ¿Sí me escuchan, doctores? Ya lo platicamos cuando vimos fisiopatología coronaria, es básicamente un flujo diastólico. Entonces, si disminuye la presión diastólica de la válvula aórtica, ¿qué va a pasar con el flujo coronario? ¿Se regresaría? Va a disminuir, ¿verdad? Si ustedes tienen una presión diastólica, digamos, de 60 milímetros de mercurio, que es suficiente para llenar los vasos coronarios, cuando ustedes disminuyen esa presión a la mitad, pues el llenado de los vasos coronarios simplemente por matemática va a ser menor. ¿Y qué va a pasar si es menor el llenado de las coronarias? Va a haber menor cantidad de oxígeno para el miocardio, por lo tanto, incluso esto también puede favorecer la isquemia miocárdica. Y al final, todos estos factores, el aumento en el diámetro del ventrículo izquierdo, la disminución de la presión diastólica, la dilatación del ventrículo izquierdo, el aumento del consumo de oxígeno y la disminución de la disposición de oxígeno durante la diástole, pues van a llevar al paciente casi siempre a la falla cardíaca si no se hace algún tipo de tratamiento. Ahora, en el caso de la insuficiencia aguda, es decir, el diagrama que pusimos hace un momento era sobre todo de la insuficiencia crónica que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que por lo tanto posibilita la presencia de cambios en el ventrículo. En el caso de la insuficiencia aguda, pues no tenemos esa posibilidad. El ventrículo izquierdo no tiende a dilatarse ni a hacer una hipertrofia excéntrica inicialmente porque el aumento del volumen es muy súbito. ¿Y qué es lo que sucede? Que de forma súbita, este aumento en la presión de las cavidades, pues lo que ocasiona es aumento en el estrés de la pared y una disminución del gasto cardíaco súbito. Es decir, si estoy expulsando una cierta cantidad de volumen latido, pero me está regresando una cantidad importante, porque recordemos que dijimos que por la etiología de la insuficiencia aórtica aguda, que suele ser endocarditis, suele ser una gran insuficiencia, es decir, no suelen ser insuficiencias triviales, sino insuficiencias severas. Esto disminuye de forma súbita el gasto cardíaco. Entonces, un mecanismo por el cual se trata de compensar, pues es el aumento de la frecuencia cardíaca. Si yo estoy bajando mi volumen latido, tengo que aumentar mi frecuencia cardíaca para tratar de mantener el gasto cardíaco. Ahora, cuando la presión aumenta de forma tan importante en el ventrículo en la insuficiencia aguda, la presión al final de la diástole, tanto del ventrículo como de la válvula aórtica, va a ser la misma, va a ser compartida básicamente. Y esta presión suele ser muy alta y esta presión suele transmitirse de forma retrógrada hacia la circulación pulmonar. ¿Por qué? A través de la insuficiencia mitral. Normalmente hay tanta presión y la presión busca un sitio de salida y dado que no puede salir hacia adelante porque se le está regresando volumen, tiende a ser más bien a salir hacia atrás y eso va a ocasionar insuficiencia mitral, va a ocasionar aumento en las presiones de la aurícula izquierda, aumento en la presión de las venas pulmonares y al final edema pulmonar. La gran mayoría de los pacientes con insuficiencia aórtica aguda que no reciben tratamiento de forma temprana van a evolucionar siempre al edema agudo pulmonar y si no se trata esto y no se repara la insuficiencia aórtica, pues muchas veces a la muerte. Este cuadro que tienen ustedes en la pantalla, doctores, doctoras, creo que les va a ayudar un poquito a entender, teniendo los volúmenes, por qué cada uno de estos cuadros clínicos diversos ocasiona ese tipo de sintomatología. Si nosotros tenemos la insuficiencia aguda, que es, digamos, el ejemplo que tienen en el extremo superior derecho,
Vean cómo en el extremo superior derecho ustedes tienen una presión en la raíz de la aorta de 90 a 45. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, Ok. Cuando tenemos una insuficiencia aórtica aguda, que suele ser muy grande, ya por las causas que la originan, que suelen ser la disección aórtica y la endocarditis, pues lo que va a pasar es que no vamos a tener contención a nivel de la válvula aórtica. Eso quiere decir que básicamente la presión en el ventrículo izquierdo va a ser la misma que la presión en la raíz de la aorta. Si la presión que tenemos en la raíz de la aorta es de 90 a 45, pues la presión que vamos a tener en el ventrículo izquierdo va a ser muy similar, 90 a 45. ¿Ustedes recuerdan cuál es la presión diastólica final en un corazón normal? En el ventrículo izquierdo, obviamente. ¿Hasta qué valor llega a bajar durante la diástole la presión en el interior del ventrículo izquierdo, doctores? Normalmente la presión en el ventrículo izquierdo, doctores, tiende a bajar a unos niveles prácticamente menores de 10, porque si no bajara ese nivel, no podría llenarse el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Acuérdense ustedes que la presión en la aurícula izquierda es muy baja y para que pase la sangre por la válvula mitral de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues obviamente debe haber un gradiente a favor de la sangre. Entonces tiene que haber una presión menor en el ventrículo que en la aurícula para que la sangre fluya de la aurícula al ventrículo. Si no, no fluiría, si no se regresaría, ¿están de acuerdo? Eso es lo que sucede aquí en la insuficiencia aguda. Como no baja la presión de la diástole en el ventrículo izquierdo, es decir, lo más que baja es a 45 milímetros de mercurio, pues eso no permite el llenado del ventrículo izquierdo por la válvula mitral, sino al contrario, hace que el flujo sea retrógrado a través de la válvula mitral porque ahora el gradiente es inverso. Y esto obviamente se transmite de la aurícula izquierda a las venas pulmonares y así sucesivamente hasta la circulación pulmonar y eso ocasiona el edema pulmonar. ¿Eso se entiende, doctores? sí, doctor. Ok, si hay dudas, es mejor que me comenten ahorita, doctores, porque después no me queda muy claro que sí hayan captado todo el concepto, a lo mejor no lo expliqué bien. Ahora, cuando tenemos una insuficiencia aórtica que no es aguda, es decir, cualquiera de las otras tres componentes que tenemos, pues va a depender del grado de insuficiencia el cuadro clínico que vamos a tener. Si nos vamos ahora al cuadro que está en la parte superior izquierda, en donde vemos que tenemos una insuficiencia inicial ligera, vean ustedes cómo tenemos una presión en la raíz de la aorta, en vez de tener 90-45, como en la insuficiencia aguda, aquí tenemos una presión más normal, 110-70. Y vean cómo se regresa muy poquito volumen al ventrículo izquierdo, como si ahí las presiones no se igualan. Es decir, no es igual la presión en la diástole, en el ventrículo izquierdo y en la raíz de la aorta, como si lo era en la insuficiencia aórtica aguda, en donde las presiones básicamente se igualaban. En este caso, la presión en la sístole y en la diástole del ventrículo izquierdo es de 110-10. Esta presión es mucho más normal. ¿Por qué? Porque nos permite el llenado adecuado de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una diferencia de gradientes a favor del llenado del mismo. Esto, por lo tanto, lo que ocasiona es que el paciente pueda mantenerse asintomático durante mucho tiempo porque digamos que no hay una gran alteración entre las diferencias tanto de presión como de volumen que tenemos en este caso cuando hablamos de que está empezando apenas la insuficiencia aórtica crónica. Ahora, si nos pasamos a la porción, al cuadro que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo, que sería cuando tenemos la insuficiencia aórtica crónica severa, es decir, mucho tiempo después del cuadro que acabamos de discutir, veamos cómo en ese caso lo que observamos son diferentes cambios. Uno, ahora sí estamos viendo un aumento en el diámetro
del ventrículo izquierdo, eso que llamamos como hipertrofia excéntrica. Es decir, se está engrosando la pared, pero la luz no está disminuyendo porque tenemos demasiado volumen que se está regresando a través de la válvula aórtica. Vean cómo la presión en la raíz de la aórtica suele elevarse. En este caso, en el ejemplo que tenemos ahí, nos están poniendo una presión de 150/50. ¿Por qué se tiene que elevar la presión? Ya lo dijimos, como una parte del volumen se está regresando, si nosotros no eleváramos la presión sistólica, por lo tanto el volumen de expulsión, disminuiría nuestro gasto cardíaco, porque a ese gasto normal tendríamos que restarle el volumen que está regresando hacia el ventrículo. Entonces el mecanismo compensatorio es elevar de alguna manera el volumen latido y eso eleva la presión sistólica. Por eso tenemos muchos pacientes con insuficiencia aórtica hipertensos, pero por lo menos en presión sistólica. Ahora vean cómo la cavidad del ventrículo izquierdo empieza a aumentar la presión diastólica. Está en un valor intermedio entre aquel cuadro en donde teníamos la insuficiencia aórtica muy ligera o aquel cuadro en donde teníamos la insuficiencia aórtica severa, aguda, en donde prácticamente se igualaban las presiones. En un caso se igualaban las presiones diastólicas y en el otro caso prácticamente no había variación de la presión diastólica. Digamos que en este caso es un caso intermedio, es decir, sí está aumentando la presión diastólica o al final de la diástole del ventrículo izquierdo, pero no la misma cantidad que tenemos en la raíz de la aorta, pero sí lo suficiente para aumentar la presión de la aurícula izquierda. En este caso, el ejemplo nos pone que tendríamos una presión en el ventrículo izquierdo de 150/25. Entonces, eso lo único que va a ocasionar son varias cosas. Uno, que haya la hipertrofia excéntrica. Dos, que el aumento en el volumen sistólico y en el volumen latido ocasione aumento en la presión sistólica de la aorta y que hay un consumo de oxígeno mayor. ¿Por qué? Porque está dilatándose esa cavidad y por lo tanto, de acuerdo a la ley de Laplace, requiere un consumo de oxígeno mayor por una mayor tensión en la pared. Ahora, si nos pasamos al último extremo o al último cuadro, que es la imagen que tenemos en la porción inferior del lado derecho, tenemos un paciente en la etapa final de la insuficiencia aórtica, es decir, aquel paciente que ya va a llegar básicamente a la descompensación. Vean cómo las cifras se han alterado completamente. Es un paciente que suele ser muy hipertenso, porque entre más empeora la insuficiencia aórtica, pues más volumen se regresa y por lo tanto más presión debo yo de ejercer para poder nuevamente, como les decía, alcanzar a suplir el gasto cardíaco. Entonces suelen ser pacientes todavía más hipertensos. Vean cómo la presión diastólica se empieza a igualar, es decir, similar al paciente con insuficiencia aórtica aguda, pero ahora con presiones mucho más elevadas a lo largo de los años. El paciente tiende a terminar en la etapa final de la enfermedad crónica con las mismas presiones en la raíz de la aorta y en el ventrículo izquierdo. Y esta elevación, sobre todo de la presión diastólica, ocasiona una gran elevación de la presión en la aurícula izquierda y por lo tanto al final también lleva al paciente al edema pulmonar y al choque cardiogénico. ¿Preguntas, doctores? Doctor, yo sí tengo una duda. Dígame, doctora. ¿Es posible que, por ejemplo, la presión pueda subir hasta, bueno, lo que indica el baumanómetro normalmente, que es hasta 300? Y bueno, si llegara a esta presión, bueno, yo creo que sería la más alta, ¿sí podría compensar todavía el corazoncito o ya sería como que lo máximo y se muere el paciente? Normalmente compensa unas presiones altas, doctora, pero a esa presión lo más probable es que el paciente tuviera más bien complicaciones de órganos blancos, no en el corazón, sino en el sistema nervioso central, un infarto, una hemorragia cerebral por la crisis hipertensiva que usted está comentando. El paciente con insuficiencia aórtica crónica que hace hipertensión suele elevar cifras hasta de 170, 180, es decir, de forma muy importante. Pero valores mucho más altos habitualmente antes de que se alcancen tienden a ocasionar daño en órgano blanco, más frecuentemente en el sistema nervioso central. Ok, gracias. Entonces, traten de lo posible de guardar esta imagen. A veces, probablemente porque no los veo o porque no soy lo suficientemente claro, es un poco más complicado de entenderlo, pero con el apoyo visual, cuando uno ve las gráficas y ve las presiones,
como que puede facilitar el entender qué es lo que está sucediendo con el volumen que se está regresando y con la presión tanto a nivel de la raíz de la aorta como a nivel del ventrículo izquierdo en cada una de estas fases de la insuficiencia aórtica crónica o en el ejemplo en donde tenemos la insuficiencia aórtica aguda. Ahora, el cuadro clínico entonces pues va a variar, va a depender de si estamos hablando de si la insuficiencia fue crónica o aguda. Como ya lo vimos en la gráfica o en la diapositiva pasada, inicialmente el paciente es asintomático, la insuficiencia es trivial y como no altera en gran cantidad la hemodinamia y las presiones del ventrículo izquierdo, pues el paciente se mantiene un tiempo relativamente largo asintomático. Conforme se va descompensando, porque aumenta el volumen regurgitante, entonces el paciente empieza a tener los síntomas. Y en el caso de la insuficiencia aórtica crónica, pues los síntomas básicamente es la disminución de la clase funcional, es decir, disnea. Y la disnea empieza, como casi siempre en la patología cardíaca, como una disnea de esfuerzo y que puede llegar a progresar incluso a la disnea en reposo, a la ortopnea o a la disnea paroxística nocturna. Y si el paciente evoluciona a la etapa final de la que también acabamos de hablar, en donde ya hay una gran insuficiencia, pues el paciente habitualmente va a desarrollar todos los síntomas de insuficiencia cardíaca, no solamente la disnea, sino también la tos con expectoración, el edema periférico, etcétera. En el caso del paciente con la insuficiencia aguda, en cualquiera de las dos etiologías más comunes que platicamos, pues el paciente debuta como un choque cardiogénico con falla cardíaca aguda, habitualmente ya está en una unidad hospitalaria porque tiene alguna de las patologías que ya dijimos que originan de manera inicial la insuficiencia aguda y hace edema agudo pulmonar y finalmente choque cardiogénico con todos los componentes que conllevan. Si el paciente no se resuelve el choque cardiogénico, y casi nunca se resuelve, si no se resuelve la insuficiencia de forma aguda, pues el paciente va a desarrollar dilatación del ventrículo, arritmias ventriculares y casi siempre la muerte en un tiempo relativamente corto, siempre y cuando eso no se resuelva. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en un paciente cuando nosotros lo exploramos o lo revisamos? Y estamos hablando casi siempre del paciente crónico, porque el paciente agudo, pues como ya lo dijimos, su condición suele ser tan crítica que difícilmente va a llegar con nosotros a un consultorio de primer contacto. Es mucho más frecuente o más posible que llegue con ustedes un paciente con insuficiencia aórtica crónica. Ahora, pues lo característico de la insuficiencia en la exploración del área cardíaca suele ser la presencia del soplo, el soplo de insuficiencia aórtica, que por lo tanto es un soplo diastólico. Ya dijimos que lo podríamos encontrar en el segundo espacio intercostal, en el lado derecho o izquierdo, aunque sabemos que el foco aórtico es del lado derecho, sobre todo en estos pacientes en donde hay una dilatación de la aorta. Ya dijimos que muchos de estos pacientes tienen, además de la insuficiencia aórtica, una aneurisma de la aorta ascendente o una disección aórtica, es decir, está ensanchada la raíz de la aorta, por lo tanto se desplaza hacia la derecha el fenómeno acústico. Si el paciente está con datos de sobrecarga, podemos encontrar ruidos cardíacos patológicos, como sería el tercero o el cuarto ruido cardíaco, dependiendo de su estado hemodinámico. El paciente suele tener cardiomegalia. Ya vimos por qué desarrollan una gran cardiomegalia por la hipertrofia excéntrica en los pacientes con insuficiencia aórtica. Por lo tanto, el choque de la punta puede desplazarse más afuera del quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular. Y ya dijimos también que normalmente el paciente tiende a tener un diferencial de pulso muy importante. Es decir, la presión diastólica y la presión sistólica tienden a estar separadas por una gran diferencia de presiones como consecuencia sobre todo de que se están generando dos fenómenos. La presión sistólica está aumentando por el aumento del trabajo cardíaco para compensar la regurgitación, como lo vimos en las gráficas, y la presión diastólica está disminuyendo cada vez más como consecuencia del volumen que se está regresando y que no se mantiene en los vasos aórticos. Entonces, eso genera esta diferencial de pulso muy importante. Ahora, eso sería lo que nosotros podríamos encontrar en un paciente al que exploramos, digamos que el área cardiovascular. Pero a nivel periférico, algunos de estos fenómenos suelen tener algún tipo de representación también. Por ejemplo, están los fenómenos que ya son un poquito más clínicos, se requiere mucha más minuciosidad para encontrarlos, como son
el signo de Muset o el signo de Landolfi, en donde básicamente tenemos, por la diferencial de presión, por la presión sistólica tan importantemente elevada y la diastólica tan disminuida, movimientos que de alguna manera siguen esta diferencial de presión. En el caso del signo de Muset, el paciente lo que tiende a tener es como una especie de casi indistinguible tic de movimiento de la cabeza con cada aumento de la presión sistólica. En el caso del signo de Landolfi, lo que nosotros vamos a encontrar es el paciente que tiene unas pupilas que pareciera que tienen una ligera contracción en cada sístole. Esto es como consecuencia de esta diferencial de pulsos, de una presión sistólica muy elevada y una presión diastólica relativamente disminuida. Si nosotros lo quisiéramos ver en otras áreas, podríamos ver otros signos, como el de Quinque, en donde básicamente nosotros vemos el lecho de las uñas, el lecho unguial, la parte, digamos, que tienen ustedes más rosita, y aumento, disminuye de coloración, como siguiendo el latido, en esa porción, en estos pacientes pudiera llegarse a presentar ese fenómeno. El signo de Durosier, que es básicamente un soplo sistólico en la región femoral, si se comprime proximal la arteria femoral, o el soplo diastólico si se comprime distal. Este también es un fenómeno relativamente frecuente. Y el pulso de Corrigan, que es básicamente la presencia de un pulso muy característico en donde ustedes notan al tocar o a presionar en el sitio que estén ustedes revisando el pulso, ya sea en la arteria radial, en la arteria carótida, etcétera, un aumento súbito del pulso y luego una disminución también súbita del pulso. Es decir, se produce como si fuera un pulso saltón, para que se entienda. Y esto es secundario a la presión sistólica elevada y luego la abrupta disminución de la presión diastólica en los pacientes con insuficiencia aórtica. Es muy común que ustedes lo vean en los exámenes y todo, como cuál es el pulso típico del paciente con insuficiencia aórtica, es el pulso de Corrigan. En la placa de tórax vamos a encontrar casi siempre, dependiendo del tiempo de evolución que tengan los pacientes, pues cardiomegalia. Suele ser cardiomegalia importante por los cambios que ya dijimos de hipertrofia excéntrica en el área cardíaca. Entonces el índice cardíaco suele ser mayor de 50, de 0.50, perdón. Si el paciente, además de la insuficiencia aórtica, tiene alguna dilatación de la raíz de la aorta por una disección, por un aneurisma, es un paciente con síndrome de Marfan, pues también vamos a ver ensanchada propiamente el mediastino como consecuencia del aumento en el tamaño de la raíz de la aorta. A nivel de la circulación pulmonar, vamos a encontrar una trama pulmonar relativamente normal si el paciente no está en la fase descompensada o si el paciente no tiene una insuficiencia aórtica aguda, ¿verdad? Como en todas las cardiopatías que vimos, las valvulopatías que vimos, doctores y doctoras, el estudio de elección de cualquier valvulopatía, incluyendo la insuficiencia aórtica, suele ser el ecocardiograma. Nos permite, pues, hacer el diagnóstico definitivo para empezar, nos permite valorar la válvula aórtica y pensar o ayudar en la distinción de cuál fue la etiología, en este caso, que ocasionó la anormalidad. Nos permite ver otros elementos muy importantes como cuántas valvas tiene la válvula aórtica, cuál es el tamaño de la raíz de la aorta, es decir, ver si no tiene aneurisma o disección proximal, y también nos permite ver los cambios que ocasiona la insuficiencia aórtica a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Cómo veríamos el chorro de insuficiencia aórtica? Si ustedes pueden ver mi cursor, doctores, esta es la raíz de la aorta, esta es la aurícula izquierda, y esto que tengo aquí en donde estoy poniendo el cursor sería el ventrículo izquierdo. Vean ustedes cómo se ve la valva o las valvas de la válvula aórtica y este jet que ven triangular en color azul o en múltiples colores sería el jet de insuficiencia. Vean cómo en este caso el jet es tan grande que incluso pasa propiamente el tracto de salida del ventrículo izquierdo y llega más allá hasta los músculos papilares del ventrículo izquierdo, es decir, es una gran insuficiencia aórtica. Normalmente, y esto es algo que a nosotros, quizá a ustedes no les represente tanto de primera instancia, pero a nosotros que vemos los pacientes con insuficiencia aórtica nos importa, es los cambios que ocasiona en el tamaño de las estructuras a largo plazo la insuficiencia aórtica, porque tiende a haber un gran aumento o dilatación de todos estos diámetros.
El anillo aórtico ya sabemos que tiene un diámetro entre 2 o 3 centímetros cuadrados. En el caso de la insuficiencia aórtica es muy común que hagan una dilatación del anillo, es decir, que ese anillo se vuelva más grande que eso, de 3, 4 centímetros. Lo mismo sucede con las demás estructuras de la raíz de la aorta, los senos de Valsalva, la raíz aórtica, la aorta ascendente. Si estamos hablando de un paciente que, como ya dijimos, muy comúnmente tiene además de insuficiencia aórtica, un aneurisma en la aorta proximal o una enfermedad de Marfan, para nosotros y para el cardiólogo es muy importante ver qué diámetro alcanzan esas estructuras, porque cuando se alcanza una dilatación muy importante de las mismas, a veces el tratamiento tiene que ser todavía más radical o más agresivo. Así como en la estenosis, en las demás valvulopatías, también el ecocardiograma nos permite clasificar de alguna manera o estadificar la insuficiencia en diversos niveles. Entonces tenemos una insuficiencia aórtica ligera, una moderada y una severa. Ustedes no tienen por qué aprenderse al 100% las diferencias de volumen, pero sí les sirve ver por qué las clasificamos así de cada manera. Vean ustedes, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica ligera, varios de estos elementos para que vean. Por ejemplo, el primer elemento, que es el ratio entre el jet de regurgitación y el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida es básicamente toda esa estructura del ventrículo que está antes de la salida de la válvula aórtica. Es decir, este ratio lo que nos mide es cuánto de esa salida hacia la válvula aórtica está ocupando el jet de regurgitación. Pues si es una insuficiencia ligera, ocupa menos de una tercera parte de todo ese diámetro. Si es una insuficiencia moderada, ocupa entre una tercera parte y 2/3 partes. Y si es una insuficiencia severa, el jet de regurgitación puede llegar a ocupar hasta más de 2/3 partes de ese tracto de salida. Lo mismo sucede cuando lo calculamos no solo por anchura, sino por área, es decir, hacemos el cálculo del área total. El área del jet, la anchura del jet también es un fenómeno que nos puede ayudar. Otro que nos ayuda más o menos a ver las diferencias entre uno u otro es la fracción regurgitante y el volumen regurgitante. En el caso de la fracción regurgitante, nosotros entendemos como fracción regurgitante es de todo el volumen que se expulsa a través de la válvula aórtica, qué porcentaje se regresa. Y vean cómo en una insuficiencia trivial o ligera, de todo el volumen que se expulsa en cada sístole, se llegan a regurgitar menos del 30%. Es decir, si yo expulso 60 mililitros, habitualmente tiendo en una insuficiencia ligera, voy a tener una regurgitación de menos de 20 mililitros. Si tengo una insuficiencia moderada, la fracción regurgitante va a ser de entre el 30 y 55%, es decir, de esos mismos 60 mililitros que expulso, en una insuficiencia moderada podré tener incluso de regreso unos 30 mililitros, que sería el 50%. Pero hay pacientes que llegan a tener insuficiencia severa, entonces digamos que de 60 mililitros, pues estoy regresando hasta 35 mililitros. Por eso es que veíamos en esas gráficas que la presión tenía que aumentar para que el volumen aumentara, es decir, al final el paciente con insuficiencia aórtica severa no está expulsando 60 mililitros por cada latido, está expulsando a lo mejor 100, 110, porque dado que se van a regresar 60 o 65 de esos 110, permita por lo menos que hacia adelante queden 50 o 55 mililitros que mantengan de alguna manera la presión. Esto es lo que conocemos como la fracción efectiva de expulsión, que también vimos en uno de los algoritmos que presentamos hace un momento. Ahora, conforme pasa el tiempo, doctores, y la insuficiencia empeora y estos cambios pues se vuelven más notorios, la dilatación, el volumen, el aumento del volumen, pues el paciente cada vez va a tener menor posibilidad de ser sometido a algún tipo de tratamiento, porque cuando llegamos a la etapa terminal, hay muy poco que su corazón pueda ya aguantar con respecto de algún tipo de sustitución de la válvula. ¿Cuáles son datos que a nosotros, cuando vemos un eco o unos valores del paciente hemodinámicos que nos permitan pensar que él probablemente ya está en la etapa terminal y ya no haya algún tratamiento específico para él, pues habitualmente son valores esperados que incluso resultan un poco lógicos. Es decir, por ejemplo, aquel paciente que ya tiene un volumen al final de la sístole muy alto. Si ustedes se acuerdan, no solo de las gráficas que vimos ahorita, sino de todas las que hemos visto en el pasado, sobre todo en fisiología y en ciclo cardíaco,
Normalmente el volumen con el que se llena el corazón son 120 mililitros. Ese es el volumen al final de la diástole. Y como en la fracción de expulsión del corazón tiende a ser más del 50%, pues al final de la sístole, normalmente nosotros tendemos a tener en un paciente que no tiene ninguna patología, un volumen sistólico final aproximado de entre 40 y 55 mililitros. Un paciente con insuficiencia aórtica puede llegar a tener el triple de volumen al final de la sístole, de tanta sobrecarga o precarga o dilatación que puede generarse en ese corazón. Obviamente ese paciente va a tener un mal pronóstico. La fracción de acortamiento es el porcentaje en el cual la fibra cardíaca tiende a disminuir su diámetro durante la contracción. Propiamente, digamos que, si ustedes también recuerdan, dependiendo la longitud y el acortamiento, es la cantidad de fuerza que va a tener la fibra. Entre menos se acorte, pues menos fuerza va a tener. En un paciente con un corazón muy dilatado, con una gran cantidad de volumen y una gran hipertrofia excéntrica, habitualmente las fibras tienden a disminuir su acortamiento, se vuelven como resortes que ya dejan de ser útiles y por lo tanto se quedan flojos, por decirlo de alguna manera, y ya no tienen fuerza para expulsar el volumen. Por eso es que la fracción de expulsión termina disminuyendo. Y la clase funcional, si el paciente está en clase funcional 4 o disfunción muy importante, pues obviamente el paciente también va a tener un mal pronóstico. Si el paciente está muy dilatado, también suele tener mal pronóstico. Si la fracción de expulsión disminuye, también suele tener mal pronóstico. Ahora, el tratamiento de estos pacientes, doctores, habitualmente tiende a ser cambiar la válvula. Es decir, estos pacientes, finalmente la alteración es una alteración anatómica con un defecto a nivel de las válvulas que ya no coaptan y por lo tanto el tratamiento pues solamente puede mejorar esa y cortarse el círculo vicioso de toda la fisiopatología que acabamos de platicar con una válvula nueva, funcional y competente. Entonces, básicamente, los pacientes que se tienen que operar son todos aquellos pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa, que no estén tan dilatados o que tengan una dilatación todavía aceptable del ventrículo izquierdo o y que tengan síntomas. Ya también habíamos platicado al respecto de las otras patologías que casi siempre cuando nosotros vemos un paciente que es candidato a algún tipo de procedimiento tiene que ser un paciente con síntomas. Puede ser que algunos pacientes que no tengan síntomas sean candidatos, pero esto habitualmente sucede cuando, perdón, cuando vemos que en el ecocardiograma ya tienen datos de disfunción. Es decir, a lo mejor el paciente nos dice que no tiene síntomas, pero nosotros en el ecocardiograma ya lo vemos con dilatación de los ventrículos o con una disminución de la fracción de expulsión. En esos casos, los pacientes tendrían que ir a cirugía, aunque ellos refieran no tener síntomas. Y aquí ustedes ven otras indicaciones, pero básicamente se resumen en que el paciente tenga insuficiencia aórtica severa y síntomas. Entonces, el algoritmo final tendría que ser ese. Si el paciente tiene dilatación de la aorta ascendente, que ya dijimos que un porcentaje de los pacientes lo va a tener, porque está asociada la insuficiencia aórtica a disección de la aorta, aneurisma de la aorta, enfermedad de Marfan. Si el paciente no tiene dilatación de la aorta ascendente y tiene insuficiencia severa, lo vamos a dividir entre aquel que tiene síntomas y aquel que no tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas e insuficiencia aórtica severa, el paciente debe ir a cirugía. Si el paciente tiene insuficiencia aórtica, pero no tiene síntomas, vamos a ver si tiene predictores de mal pronóstico, que son los que discutimos hace rato, disminución de la fracción de expulsión, dilatación del ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene estos predictores de mal pronóstico, aunque no tenga síntomas, pero y tiene insuficiencia severa, tendría que ir a cirugía. Si el paciente tiene insuficiencia severa, no tiene síntomas y no tiene factores de mal pronóstico, el paciente puede puede continuar en seguimiento durante más tiempo. Ahora, si el paciente, además de la insuficiencia aórtica, tiene dilatación de la raíz de la aorta, ese paciente también, independientemente de los síntomas, tiene que ir a cirugía porque eso es un predictor de muerte en pacientes con patologías del tejido conectivo. ¿Preguntas, doctores? No.
Me interesa mucho que revisen ustedes, doctoras, la fisiopatología. La insuficiencia aórtica es mucho menos frecuente que la patología mitral o que la estenosis aórtica, pero creo que independientemente de que el número de casos que ustedes puedan ver o sospechar en aquellos pacientes que ustedes vean en un primer contacto, lo más importante o lo más útil para ustedes es que entiendan la fisiopatología. ¿Qué sucede cuando tenemos un aumento de volumen en las cavidades del ventrículo izquierdo que habitualmente no deberíamos de tener? Que ese es el problema en la insuficiencia aórtica. Y cómo ese aumento de volumen, dependiendo el tiempo en el que se establezca, ya sea de forma aguda o de forma crónica, y el tiempo que permanezca, va a ocasionar los diversos cambios a nivel del ventrículo. Si ustedes entienden ese mecanismo, muchos de del cuadro clínico, de los síntomas, de los signos o de cómo evoluciona o el pronóstico final de la enfermedad va a quedar muy claro para ustedes, entendiendo qué es lo que está mal y obviamente cuáles son las consecuencias de mantener o de que se mantenga esta alteración fisiológica del corazón durante mucho tiempo. ¿Ok? Vamos a hacer el martes un examen de los 5 temas de valvulopatías que vimos, que sería básicamente la estenosis e insuficiencia mitral, la estenosis e insuficiencia aórtica y la endocarditis, para la siguiente clase. ¿Ok? ¿Preguntas, doctores? ¿No? No, doctor. Ok, entonces creo que este link se va a acabar. Voy a cerrarlo y les voy a mandar ahorita un nuevo link. Si quieren, tómense unos 5 o 10 minutitos para que si quieren tomar algo o despejarse tantito y les mando el nuevo link para que veamos los temas que continúan en el temario. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Ahorita se los mando, ¿eh?